esta oportunidad nos encontramos en el lugar donde que se llevó la batalla de Ayacucho. Precisamente en qué pueblo estamos, en el pueblo de Quinoa. Estamos a 35 kilómetros al lado noroeste de la ciudad de Ayacucho, justamente al costado del pueblo de Quinoa. Al costado del pueblo de Quinoa, este espacio donde que se llevó la batalla de Ayacucho. Por esa misma razón, se hizo conocido, famoso popularmente con este nombre que ustedes seguramente la conocen también, Pampa de la Pimba. Con eso la conocen, ¿no? Pampa de la Pimba. Ahora ese nombre es su chapa, no es su nombre real. Ese es su sobrenombre prácticamente. Su nombre es Pampa de Ayacucho. Y Pampa de Ayacucho no es precisamente porque está dentro del departamento de Ayacucho. No es por eso también. Nos remontamos al respecto del nombre, tenemos que remontarnos hacia la época de los incas. Los incas surgen entre el año 1350 hasta el año 1532, que con la llegada de los españoles se desintegra esta cultura prácticamente. ¿Pero dónde? En Cusco se inicia. Ellos se expanden en los 4 puntos cardinales, todo. Nosotros pertenecemos a Chincha y Suyo, por cierto. Según el historiador José María Vázquez y entre otras historias también apoyan esta teoría, ¿no? Nos dan esta referencia, que a esa dirección al frente de nosotros vamos a observar un cerro que tiene un camino en forma de zigzag más o menos, ¿no? Ese es el famoso cerro de Condurcunca. Según estos historiadores nos mencionan que a los costados de este cerro también se lleva la batalla en la época de los incas contra los chancas. Los chancas resultan ser vencidos y los incas vencedores, la cual el cuerpo de los chancas dice que hasta cierto tiempo lo van a dejar abandonado por el cual los incas que hablaban por tanto que Runasimi van a llamar Ayacucho. Eso sí. ¿Conocen el significado de Ayacucho tal vez? Sí. Rincón de los muertos, O rincón precisamente. de las almas. Claro, rincón de los muertos. Porque O rincón de los almas significa almas o muerte. Y cucho significa luego. Claro, Podríamos decir rincón de los muertos o rincón de las almas. claro, por eso mismo, ¿no? Por muchos años se conocía como Ayacucho, Ayacucho. Porque su nombre Cuando es se iba a la batalla, el 9 de diciembre, para que el nombre tome mayor relevancia, que tenga mayor sentido, pues vamos a apuntar con el mismo espacio geográfico, porque estamos observando planicie, por eso lo van a llamar Pampa de Ayacucho. Y unos meses de la batalla de Ayacucho, unos meses después de la batalla de Ayacucho, ya entramos a que 1825, el 15 de febrero, se crea el actual departamento de Ayacucho. Entonces el nombre de este departamento de Ayacucho tiene que ver especialmente con este espacio geográfico donde que se llevó la batalla de Ayacucho también. En el año de 1980, 14 de agosto, esto pasa a ser como santuario histórico. Como santuario histórico, zona tan protegida, zona intangible, que tiene que comprender una cierta área, la cual comprende un total de 300 hectáreas, por cierto. Esas 300 hectáreas es fácil de reconocer también, por cierto. Desde aquí donde que nosotros nos encontramos es un pasto seco que se está extendiendo al fondo, y también al lado izquierdo, al lado derecho este pasto seco, planicie, ¿no? Y una parte de ese cerro Condurcunca comprende también esas 300 hectáreas. Dentro de esas 300 hectáreas que encontramos al otro lado de nosotros, miren, al frente, un obelisco, un monumento que se construyó en honor a la batalla de Ayacucho. Este año cumplimos 200 años de la batalla de Ayacucho, por cierto. Este obelisco se construyó hace 50 años, o sea, 1974, cuando cumplimos el cisca centenario de la batalla de Ayacucho, o el 150 de la batalla de Ayacucho. Para ese entonces, que era el presidente del Perú, era Juan Velasco Alvarado. Pero no es presupuesto peruano, es presupuesto extranjero del país de Venezuela todavía. Porque uno de los generales de las fuerzas patriotas, que es Antonio José Sucre Alcalá, es ejército de Venezuela. Por eso es lo que nos da ese presupuesto a nosotros. Lo que hizo Juan Velasco Alvarado es organizar un concurso internacional con escultores internacionales. En ese concurso, ¿quién gana? Un escultor que ni siquiera es de aquí, de América del Sur, sino de España. Escultor Bernardino Arias, su escultor, su diseñador en otras palabras.
altura de 44 metros. Representa los 44 años del proceso de la independencia del Perú. Tupac Amaru II, la rebelión, juntamente con su esposa Micaela Bastidas. ¿En qué año se da? 1780. De 1780, cuéntenle hasta la fecha donde que se la batalla, 1824. La verdadera independencia del Perú. Pasaron 44 horas, por eso 44 metros de altura. Está hecho a base de concreto, claramente, pero los 4 laterales están recubiertos con mármol. Año pasado, en mes de diciembre, se hizo la inauguración de su restauración también. Recientemente ha sido restaurado, por eso se ve también como nuevo. Entre esos obeliscos sobresale una letra que dice la nación a los vencedores de Ayacucho. Nación se refiere a un determinado país. En la parte superior desde aquí también se puede apreciar todavía, total 10 cuadros, miren, de color negro. 10 cuadros. Ahí está, sobresalen los escudos de América del Sur, de los países. Ahí está Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Venezuela y también Perú, ¿no? Ellos están, en este caso, sus escudos. De alguna otra forma, aquí en el campo de la patria, estos países se unieron para hacer frente a las fuerzas realistas, a los españoles. Por eso las fuerzas patriotas. En el mismo obelisco aparecen 6 estatuas también, representa a los 6 generales de las fuerzas patriotas. Tenemos a Agustín Gamarra, José de la Mar, Antonio José Sucre Alcalá, tenemos José María Córdoba, Guillermo Miller, Jacinto Lara. Ellos son los 6 generales de las fuerzas patriotas. Pero entre esos 6 generales, en la parte superior, en forma de un medallón en círculo se aprecia, ¿no? Ahí van a poder apreciar lo que son la imagen de perfil a la imagen de Simón Bolívar. Pese que Simón Bolívar no estuvo aquí en la batalla de Ayacucho, pero sí estuvo en la batalla de Junín, que se dio ese mismo año, 6 de agosto también. En los laterales van a encontrar unos ángeles también que tocan la victoria de las fuerzas patriotas, ¿no? Hay algunas inscripciones a los costados, la formación, y el obelisco de los 300 hectáreas ha sido ubicado justamente a esa dirección y no al centro, porque ese lado se han posicionado las fuerzas patriotas, las fuerzas peruanas. Esa dirección se posiciona, tanto al lado derecho, al lado izquierdo, mirando justamente hacia el frente, o sea, hacia el Cerro Cundurgunga. Y si tú tienes mirada hacia el Cerro Cundurgunga, eso indica que ese Cerro Cundurgunga ha sido ocupado por las fuerzas realistas en su totalidad mayormente. 5.800 hombres las fuerzas patriotas, 8.200 hombres las fuerzas realistas. Si sacamos estadísticamente es que nos están superando también ellos. Un poco más de 2.000 hombres nos superan. Una buena posición estratégica también, porque es fácil de atacar de arriba para abajo, ¿sí o no? Porque está un poquito más arriba. Pero en sí la batalla no se lleva en ese cerro, por cierto. Se lleva en este pampa planicie que ha sido quemado. Sí. Más o menos por esta dirección se va a llevar la batalla. Es que batallón por batallón van a salir tanto patriotas realistas, van a bajar de arriba, y los patriotas van a ir desde donde está el obelisco, es por batallón por batallón. ¿Y cuántos días duró la batalla? Pero no se dura días, tampoco 12 horas, es casi 4 horas aproximadamente. 10 tantos de la mañana empieza la batalla, 10 y tantos de la mañana la batalla, y termina casi 2 de la tarde aproximadamente. Pero antes que comience la batalla, tanto patriotas realistas dejan sus armamentos en sus respectivos puestos. Hay una vieja tradición que nos menciona que tanto patriotas realistas dejan sus armas en sus respectivos puestos y se concentran en el centro para darse el último adiós, el último abrazo también. ¿Y por qué? Porque habían al otro lado mayormente peruanos. Aquí quienes estaban en las fuerzas patriotas estaban mayormente colombianos y venezolanos, estaban la mayoría aquí, colombianos y venezolanos. Ahí venían un poco de argentinos, un poco de bolivianos, un poco de chilenos, Paraguay, panameños, ¿no? Y mínimo era peruano. ¿Peruanos dónde estaban? Al otro lado. La mayoría, según las estadísticas de cada 5 integrantes del ejército realista, 4 estarían pertenecientes de Alto y Bajo Perú, de nuestro territorio peruano desde entonces. Pero estas personas no estaban apoyando de forma voluntaria, sino que han sido obligados o reclutados. Una mayor desventaja para los españoles, que ni siquiera ellos se dieron cuenta y tampoco